Aquí estamos, noticia importantísima es que finalmente el Congreso de la República revivió las curules para la paz. Los presidentes de Cámara y Senado firmaron el acto administrativo que le da vida jurídica a estas circunscripciones que estarán vigentes por 8 años. Vamos a saludar a Yolanda Perea, quien es representante de las víctimas del conflicto, estuvo al frente de todo este proceso, es víctima también del conflicto armado en Colombia. Todos sabemos la historia extensa que tiene la guerra en nuestro país, el proceso de paz que se firmó en La Habana y del que resultó también, entre otras cosas, este tema de las curules para la paz o las curules que serán ocupadas por las víctimas. Yolanda, pues gracias por acompañarnos. Bienvenida, buenos días. Gracias por colocar la palabra y la importancia que tiene este proceso para las víctimas. Yolanda, antes de ir al tema jurídico y todo lo que pasó en el Congreso, quisiera preguntarle cuál es su historia, en qué momento termina usted constituida en víctima de este conflicto largo y penoso que hemos vivido en Colombia. Mira, yo soy de la zona del Chocó. El Chocó se vive de la pesca, la agricultura y la tala de árboles. Lo último no me orgullece, pero es la realidad, es la tala de árboles. Vivía muy feliz hasta mis 11 años. Fui víctima de violencia sexual por parte de un integrante de la FARC, de un aborto en compañía de más, de mi madre por 7 integrantes de la FARC, porque mi madre le reclamó a la FARC y asesinaron a mi mamá. Y de ahí para acá ha sido una persecución porque he tenido muchas amenazas, muchos desplazamientos para proteger mi vida. Y ahí vamos. Sí, no es fácil, pero principalmente aquí hay algo, y es que soy vocera de todo este proceso, pero uno en particular, y es la violencia sexual en el marco del conflicto armado, que según el subregistro de Unidad para las Víctimas habla de más de 32.000 víctimas de violencia sexual, donde 9.000 somos mujeres, donde el 13% somos mujeres negras, el 2% son mujeres indígenas y más de 1.000 niños nacidos de la violencia sexual, y el resto son hombres y LGTBI. Entonces mira la magnitud de estos delitos, y que aquí hay que ver una cosa: yo soy víctima directa de la FARC, pero hay otras víctimas que son del ejército, de la policía, del ELN, los paramilitares. O sea, aquí hay una brutalidad frente al cuerpo de las mujeres que en muchos sectores fue cogido como botín de guerra. Y es allí donde venimos levantando la voz de la importancia que tiene la reparación integral, la garantía de no repetición, porque mientras que nosotros estamos hablando aquí, siguen desplazando mujeres, siguen reclutando niños, siguen matando gente en los territorios, ¿sí? Entonces digamos que esto, aunque la FARC, algún sector entregó las armas, la guerra se sigue viviendo en el Chocó, en el Cauca, ¿sí? En Pasto. O sea, aquí seguimos en situación crítica frente al restablecimiento integral de derechos de la sociedad colombiana, principalmente de los pueblos negros e indígenas. Y obvio, el campesinado, Yolanda, que también somos parte de ese sector. Claro. Yolanda, ¿en qué momento decidió usted convertirse como en esa voz de todas esas personas, de todas esas víctimas, y en qué momento pues empezó usted a trabajar por las comunidades vulneradas y más pues por las víctimas de la violencia y pues de estos grupos al margen de la ley? Bueno, Sandra, mi mamá era lideresa de la comunidad de Pava, uno de los grandes colegios que tiene Río Sucio, Chocó. Mi mamá fue cogestora de ese colegio donde estudian la mayoría de los niños víctimas de este municipio. Y yo arranco, digamos, como a mantener en alto sus banderas como lideresa a partir del 2003, cuando tuve mi primera atención psicosocial, donde empecé a entender que lo que viví a mis 11 años no fue mi culpa, que culpable debe sentirse aquel que destruyó mi vida, aquel que me quitó mi familia, que para mí era una de las mejores familias, porque lo más bonito era yo vivir con mis hermanos. Mi madre era madre soltera, pero nunca sentimos la necesidad de que nos faltaba un papá, porque con mamá teníamos todo, con mis abuelos, con mis tíos, y es allí donde de repente llega la violencia, irrumpe y me quita lo más valioso para mí, que era mi madre, y me deja a mí en el papel de mi mamá. Y es muy cruel
cuando uno vive todo esto, pero además hay algo, Sandra, y es que ahí es donde tú tienes que tomar una decisión. Si genera más violencia y afectas personas que no tienen nada que ver contigo, o decides apostarle a un proceso de como esta ocasión. Es allí, Sandra y Omar, ¿cierto? Donde he venido recibiendo, digamos, incluso amenazas por tener una postura de defender un proceso. Bueno, estamos con Yolanda Perea. Yolanda, estamos teniendo infortunadamente algunos cortes con la señal de internet en su intervención. Esperamos que se puedan solucionar porque es muy importante escuchar a Yolanda como víctima, como vocera de las víctimas, como representante de ellas en este proceso, Sandra, que se demoró de todas formas su trámite en el Congreso, a pesar de que había un fallo de la Corte Constitucional, hubo un fallo reciente del Consejo de Estado y la orden directa para que se enviara el documento a la Casa de Nariño y se promulgaran las curules, se les diera vida jurídica, que fue lo que ocurrió ayer, cuando los nuevos presidentes de Cámara y Senado pues ya lo firmaron y tendrá vigencia de 8 años, ¿no? Así es, Omar, ya ayer se firmó este documento, se enviará a la Casa de Nariño, lo único que hace falta es la firma del presidente para que ya quede pues aprobado y entrarán ya a valer pues esas 16 curules que tanto han buscado las víctimas. Ayer precisamente pues antes de la firma de este documento se llevó a cabo una audiencia pública donde participaron todas estas víctimas, hubo una gran participación de varios sectores, de varios departamentos, estuvo también pues Yolanda, estuvo allí, participó, también hubo representación por parte de la fuerza pública. Hubo mucha participación en este tema. Obvio, hay gente, hay personas que no están de acuerdo porque dicen, y pues esa es una de las preguntas que queremos hacerle a Yolanda, que parte de estas curules no van a ser para las víctimas, sino que van a terminar también en manos de victimarios. Entonces, pues queremos también saber la opinión de ella frente a esta posición que manifestaron ayer algunos de los que participaron en la audiencia. Bueno, una vez más esté con nosotros y tenga la señal perfecta, pues volveremos con Yolanda Perea. El general Luis Mendieta, quien es víctima de las FARC y estuvo secuestrado largo tiempo, es uno de los que ha mencionado eso, Sandra. Él dice que esas curules van a parar en manos de los victimarios y no de las víctimas, porque esos territorios que serán representados pues siguen teniendo la injerencia de la guerrilla, o por lo menos de las disidencias. Habrá que saber cómo entonces tanto la presidencia de Cámara como del Senado van a asegurar que eso no ocurra, qué perfil, cuál es la hoja de vida, qué requisitos deben tener las personas que van a aspirar a esas curules, y también, por supuesto, tendrá que ver con lo que diga el consejero para la estabilización, Emilio Archila, ¿no? Sí, Omar, pero pues ese trabajo, pues como por decirlo, darle algún nombre, no le corresponde tanto al Congreso, sino más como a entidades como la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, a organismos como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, como en hacer veeduría a este proceso. Ayer también estaban pidiendo que se actualizara una base de datos que se hizo de todas estas víctimas, para que quienes estén en esa base de datos sean realmente víctimas del conflicto y no que haya personas o movimientos políticos que estén detrás de ellos como queriendo pues apropiarse de estas curules. Entonces sí hay que hacer un trabajo detrás de eso para garantizar que estas curules sean para ellos. Creo que ya está con nosotros nuevamente Yolanda, vamos a intentar la conexión con ella. Hola Yolanda, ya estamos de regreso, es que internet nos juega malas pasadas a veces. Sí, está bastante mala la señal. Y eso que hay que aclarar que es en la capital del país, ¿no? Imagínense en la grande, en el latifundio de nuestro país, donde realmente nuestros niños para estudiar tienen que incluso treparse en los árboles para coger la señal.
Así es, si estuviera usted en su natal Chocó, seguramente esta entrevista habría tenido más dificultades. Yolanda. Estaría trepada en algún palo por allá para coger la señal. Yolanda, respecto a las 16 curules, son 16, un periodo de vigencia de 8 años, del 2022 al 2030. Sandra mencionaba el temor que existe por quienes dicen que esas curules van a ser ocupadas no por las víctimas, sino por los victimarios. ¿Se justifica este temor? ¿Cómo se va a garantizar que realmente en esas curules estén víctimas y representantes de las mismas y no otras personas o partidos políticos que quieran aprovecharse de estos espacios? Bueno, ahí es clara, en el documento dice su reglamentación que solo pueden ser candidatos aquellos que lleven 3 años viviendo allá y aquellos que estén en proceso de retorno, ¿sí? Pero además es clara en decir que solo se puede postular aquellos que estén en el registro único de víctimas, donde yo creo que ahí primordialmente escoger todas esas organizaciones las cuales han venido haciendo parte de las mesas, la cual crea la misma ley 1448 en su decreto reglamentario, donde permite ese ejercicio participativo. Pero además hay unos también muy importantes como son los consejos comunitarios, donde son consejos que llevan años construidos y en el documento dice que deben de tener mínimo 5 años de haber construido, de tener papelería organizada, de tener un trabajo en el territorio para poder postular candidato y para poder que ese candidato sea válido. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Y yo en cierta parte entiendo, cuando dicen, bueno, es que puede ser para la FARC, puede ser con esto, pero siempre y cuando lo hagan con respeto. Porque a mí me duele ver palabras de muchos congresistas que están diciendo en ese momento, no, es que todos los que se van a postular son de la FARC, eso es volverle a dar espacio a la FARC. Yo y así como muchos de mis compañeros y compañeras que se están postulando actualmente no son de la FARC, son víctimas las cuales han destruido parte de nuestra vida, solo que nosotros hemos resurgido como el fénix y hemos retomado nuevamente a ver qué es lo que vamos a hacer. Y obvio, por la salida mejor, que es dialogar, que es buscar la salida conjunta para el bienestar de toda una sociedad, no solo para el nuestro. Y es allí donde aquellos que dicen que esto va a ser por la FARC, a mí ahí sí me preocupa, porque incluso ver estas palabras en el gobierno nacional preocupa, porque eso significa entonces que si eso va a ser así, no van a garantizar ese ejercicio participativo de las víctimas frente a este proceso tan importante. ¿Por qué lo digo? Porque quien debe garantizar ahí la participación nuestra en la Procuraduría, ¿sí? Todas las IAS que sean vigilantes de nuestros derechos frente a este proceso. Ahí se necesita articulación del gobierno local, departamental y nacional para poder hacer ejercicio cuantitativo que permita la voz propia de estos líderes y lideresas en su territorio para postularse frente a estas curules. Entonces, cuando yo oigo discursos, no, es que eso es para la varolla, respetando a las víctimas que por años hemos venido luchando, hemos venido exigiendo la articulación de un territorio en pro de la construcción de una política pública real, ¿sí? Donde es necesario legislar a favor, no solo digamos de estos territorios, incluso de las víctimas que están en el exterior, ¿sí? Entonces digamos que ahí yo les digo, Sandra y Omar, que si alguien del alto gobierno sigue diciendo esto es porque realmente, digamos, ya se están pensando no proteger, no hacer garantía frente a este proceso electoral, porque es que ahí, ¿a quién le corresponde esto? Pues yo no sé si de pronto ustedes saben si le corresponde a otra entidad o a otro que yo no sepa. Por favor, me lo hacen saber, pero en mí está que ellos son los responsables de proteger realmente este ejercicio participativo de las víctimas frente a este proceso electoral. No hay más. Yolanda, otra de las preocupaciones que también se escucharon ayer durante la audiencia por parte pues de los que no están muy de acuerdo con el tema de las curules, es que también los partidos políticos tradicionales también estén detrás de este proceso. Obviamente se sabe que quienes aspiren tienen que estar en el registro de víctimas,
pero que lleguen esos partidos como a permear y a querer manipular y manejar. ¿Ustedes cómo van a hacer para que esto no pase y para que la política tradicional no esté inmersa dentro de lo que ustedes quieren hacer como víctimas? Mira, ahí hay algo claro, y es que, por ejemplo, si en décadas muchos partidos no han estado de la mano con las víctimas, sería una curtidez de parte de nosotros como víctimas, ahora que tenemos la oportunidad de hacer un ejercicio participativo directo, sin tener ni, digamos, a nadie a mano que haciendo sombra, venir a unirnos sabiendo que es claro que el acto legislativo dice que no pueden haber partidos políticos ahí inmersos en esto. Obvio, sabemos que aquellos que tienen su plata tratarán de hacerlos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Escoger buenos líderes y lideresas, lo cual han venido haciendo un proceso transparente, con las uñas, con amor, ¿sí? Sin hacerse allá o hacerse acá, simplemente con la voz del pueblo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, y que la misma comunidad ayude a coblindar a estos líderes y lideresas, porque sabemos claramente que no se puede hacer parte de eso. Y aquel que se descubra haciendo ejercicio político con partidos tradicionales, inmediatamente, si llega a ser elegido, pierde la curul. Así de sencillo. Yolanda, lo que va a ocurrir es algo histórico, porque finalmente con el documento que se firmó ayer, con las 16 curules que tendrán ustedes las víctimas en el Congreso de la República en la legislatura del 2022, pues se van a encontrar víctimas y victimarios, porque el que era partido FARC, el que era la guerrilla de las FARC, que hoy es Partido Comunes, tienen ya también unas curules en el Congreso. Y creo que es histórico porque es que se unan los dos protagonistas de este conflicto, las víctimas y quienes las afectaron, en un cara a cara con quienes ordenaron secuestros, asesinatos, violaciones, pero van a estar ahora al mismo nivel, con una curul representativa en el Congreso de la República. Eso va a permitir seguramente que el diálogo lleve a proyectos conjuntos. Yolanda, ustedes lo han analizado. Y lo otro es cómo hacer para que las personas que van a ocupar estas curules tengan realmente juego político, porque todos sabemos que hay muchas personas con buenas intenciones en el Congreso que presentan proyectos, pero las mayorías políticas o las mayorías de gobierno pues simplemente no lo aprueban, lo archivan, no lo ponen en el orden del día y simplemente no permiten el trámite. ¿Cómo creen ustedes, o cree usted, Yolanda, que se deben preparar quienes van a ocupar esas curules para que su paso por el Congreso sea efectivo y se logre una representatividad de las víctimas? Bueno, yo creo que primero que todo, para llegar a esta articulación y sentarse incluso a hablar con partidos comunes, es dejar los odios. Porque si alguno de estos líderes va con ese odio, realmente van a dedicar a pelear y no van a poder hacer un ejercicio participativo y articulado. Lo otro, para lograr esto toca llegar en bancada. Los 16 representantes de estas curules tienen que hablar el mismo lenguaje. Aquí ninguno puede decir, no, es que yo solo quiero este proyecto para mi territorio. No, porque esos 16 van a estar en representación de 9 millones. Por lo cual, este es el momento que nosotros como víctimas, que hemos sufrido el flagelo de la violencia en el marco del conflicto armado, tenemos que sentar postura, revisar con toda la determinación cada uno de esos líderes que se van a postular, cuál ha venido siendo su recorrido, cuál ha sido su postura frente al proceso de paz, porque desde ahí se habla y se verá qué tan comprometido y claro, frente a este proceso estará ese vocero de nosotros como víctimas ante esta instancia tan importante. Porque si llegamos divididos, entonces ahí sí viene el manoseo nuevamente de los partidos tradicionales frente a las víctimas y no va a pasar nada porque cada quien se va por su lado. Pero la idea es que estos 16 representantes a la Cámara lleguen preparados, lleguen hablando un mismo idioma en pro de articularse a esa necesidad territorial nacional e internacional, porque tenemos que mencionar a nuestros connacionales que siguen en lucha y que por culpa de la violencia tuvieron que salir del país, para poder articular todo este ejercicio. Pero aquí, aquel líder, y ahí sí, incluso yo que a mí siempre me dicen, Sandra y Oma, me dicen, no, Yolanda, es que en serio, usted parece que le gustó que la guerrilla la violara, porque es que usted defiende a esos violadores. Yo no defiendo a los violadores. Simplemente
que yo, Yolanda Perea, avalo que hayan entregado esas armas, porque esas armas que colocaron en mi cabeza y que asesinaron a mi mamá no lo harán con ninguna madre más ni con ninguna niña más. Y yo prefiero el acuerdo imperfecto y no una guerra en permanencia. Yo prefiero la palabra en vez de las armas para defender una postura, para defender la necesidad que tiene mi pueblo para construir algo mejor. Y desde ahí, que aquel compañero que yo vea mal parado, hijo de madre, se va a llevar mis críticas, se va a llevar mis propuestas, se va a llevar mis reclamos aquí donde sea, porque es mucho lo que nos ha tocado sufrir, para que venga cualquiera parecido a decir que va a ir allá y va a venir a cambiar de opinión. Por lo cual, como víctima, y eso lo hablaré más tarde con mis compañeros de mesa, tenemos que sentar a todos esos benditos candidatos que van a salir, que firmemos un documento y que sean las propuestas que se vayan a presentar en el Congreso y que sea ese lineamiento con lo cual deben de dirigirse allá, y que el que lo incumple, hijo de madre, se va para sanción, porque es que no podemos seguir así, no podemos seguir llevando el bulto simplemente porque a unos cuantos son tibios o no son calientes, o es frío o es caliente, pero a mí no me vengan sus medias aguas porque no me convence. ¿Sí? Y yo creo que ya hemos sufrido bastante para que aquel que llegue allá llegue a venderse. Yolanda, entonces la Perdón, veremos. Si no es que me emociono mucho. No, tranquila. ¿La veremos en el 2022 como representante a la Cámara? Pues mira, estamos haciendo el ejercicio. Actualmente estamos como precandidatos por la Curul 6, que es la del Chocó. Esperemos a ver qué pasa. Si Dios y nuestros ancestros nos tienen para estar en ese lugar, ahí estaremos conjuntamente con la voz del pueblo, de la comunidad que ha sido tan afectada, porque en este caso la Curul 6 son 12 municipios del Chocó y 2 de Antioquia, donde nos toca articular y mirar a ver cuál es la mejor opción para que nos represente ahí, tener la voz contundente frente a este proceso y a legislar a favor de todas las víctimas del país. Si mi comunidad lo vea bien, ahí estaré, y si no, pues apoyaré al compañero o a la compañera que ellos vean a bien para poder sacar adelante este proceso. Lo importante y primordial en este proceso es la articulación y ir a una sola voz, no ir desparchado cada quien por su lado, porque si no, no lo logramos. Tenemos que articular y poder trabajar conjuntamente en pro de restablecimiento integral de derecho. Yolanda Perea es su historia, es víctima del conflicto armado en Colombia, víctima de las FARC, ahora las representa, ahora es su vocera y está al frente de este proceso cuando ya por fin tienen vida jurídica las 16 curules para la paz que serán ocupadas por las víctimas por un espacio de 8 años y cuando en el Congreso se encontrarán víctimas y victimarios ahora en condición de congresistas. Yolanda, un abrazo, gracias por habernos acompañado y esperamos que todo salga bien. Un fuerte abrazo de redundancia, Omar y Sandra, y gracias por permitirnos colocar la palabra y entretrenzar la esperanza de que juntos y juntas podemos construir un país mejor y equitativo.